Queridas amigas y queridos amigos, os saludamos de nuevo en un capítulo de Ojalá lo hubiera sabido antes. Gracias por acompañarnos una semana más y por el feedback y las respuestas tan amables y generosas que nos dais. Hoy queremos abordar una temática que nos parece fundamental en la vida, ya que provoca mucho sufrimiento y nos vendrá muy bien escuchar las opiniones de nuestros queridos amigos y maestros. Antoni Bolinches, hola Toni, ¿qué tal? Encantado una vez más de ojalá lo hubiera sabido antes, ¿eh? Porque estoy aprendiendo más de lo que hablo que antes de hablar, fíjate. Qué bueno. Querido Francés, ¿cómo estás? Un placer muy grande estar con vosotros y con todas estas personas maravillosas que nos siguen y nos comentan y nos piden y nos sugieren temas incluso. Es un gusto estar en vuestras casas, en vuestros dispositivos y poder charlar aquí como si estuviéramos juntos en un café. Y así es, estamos con nuestro té, nuestro café. En mi caso hoy me acompaña una limonada, así que a vuestra salud. Y hoy el tema es culpa y responsabilidad. Y abrimos debate y conversación. Querido Tony, tú has acompañado, como decíamos el otro día, a cientos, miles de personas Sí, en procesos de transformación personal, de crecimiento personal, de crecimiento personal, pero también de liberación del sufrimiento, y te habrás encontrado la culpa como esa emoción que campeaba en el alma de algunas personas, ¿no? En una separación o ante sí, cualquier sí. contexto, ¿no? La variante que nos llega a la consulta, bueno, es la culpa asociada a la censura social. Mm, ¿En qué casos? En esos casos en el que normalmente el perfil de este tipo de situaciones que generan un gran sentimiento de culpa que uno no sabe cómo aligerar, ujú, ¿entiendes? Y que curiosamente se aligera a través de la asociación que de alguna manera enmarca el enfoque del podcast de hoy. La culpa y la responsabilidad. ¿Y sabes cómo superan la culpa estos casos que ahora te comentaré? Pues asumiendo la responsabilidad de la culpa a través de la compensación económica. ¿Cuál es la casuística más frecuente dentro del contexto de la terapia de pareja? Un hombre de mediana edad, que es un triunfador social en el sentido profesional y económico, que se enamora, en muchos casos, irremediablemente, porque no tiene la mundología suficiente de haber vivido la fase propia de la juventud en la que uno debe experimentar, mm. equilatar, asimilar y decidir que las parejas en la vida te han de gustar, pero también te han de convenir. Y ese hombre, entre 45 o 50 años, se enamora irremediablemente de la secretaria. Y me dice, bueno, es que Este es un caso paradigmático que te has encontrado en tu vida. paradigmático, paradigmático, el más frecuente en el contexto de las relaciones de pareja que generan culpa. ¿Por qué? Porque tiene el peso de la censura social y familiar. Claro, tiene su mujer de 45 o 50 años que le ha acompañado durante toda la vida, que ha favorecido su éxito, su progresión, que es un elemento relevante de su realidad, y ese hombre se encuentra que su niño interior tiene un enamoramiento alternativo y su padre interno le dice que no puede dejar a su mujer ni a su familia. Entonces, ¿sabes cómo lo resuelven? Unos renunciando al amor naciente y otros pagando el peso de la culpa, O sea que la asumiendo culpa, o sea que la culpa puede salir muy cara, ¿no? muy cara a nivel de compensación pecuniaria. Y el argumento es el siguiente, bueno, es que a mi mujer y a mi familia no les faltará de nada. Ujú. ¿Y sabes qué significa no les faltará de nada? Que con eso voy a intentar lavar mi conciencia de que les falta lo que ellos no quieren perder, que es a mí. Entonces, valoro mi compañía, la transformo en dinero, algunos luego se arrepienten también, porque la nueva pareja
se da cuenta que está sobrecompensando el peso de la culpa. Por tanto, claro, cuando la censura social agudiza la culpa moral, es cuando realmente tenemos un problema de culpa que nos puede inmovilizar, neurotizar y hacer caer en descompensaciones psicológicas que incluso pueden llegar a ser graves. Esto en la casuística de la vida cotidiana, pero cuando me comentaste que hablaríamos de la culpa y la responsabilidad, lo primero que me vino a la mente fue un debate filosófico existencial que, como no puede ser de otra manera, lo asocio a los grandes maestros de la literatura. Me vino a la mente Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y es un estudio de introspección humana, filosófico, existencial, moral y de responsabilidad social, de hasta qué punto puede haber crimen sin castigo. Y ya no hablo del castigo social ni penal, sino del castigo moral. Alguien dijo que la conciencia es el mejor libro de moral que existe. Por eso, alguien dijo también que si Dios no existiera, todo estaría permitido. Y no sabemos si existe Dios, pero existe la conciencia. Discriminar el bien del mal y alcanzar la paz interior. Eso es lo que hace que muchas personas, para no sentirse culpables, no cometan delitos. Cierto que el delito debería estar limitado por la ética del comportamiento, pero parece que con esto no hay suficiente y a veces se evita el delito para evitar el castigo. Y ahí el gran tema que planteas, la culpa y la responsabilidad. Vamos a Claro. entrar de lleno en eso. Vamos a por ello. Querido Francés, ¿cuál sería tu mirada de entrada a la cuestión culpa y responsabilidad? Sí, muy interesante la reflexión de Antoni, pero muchas veces la culpa que está dentro de muchas personas, que forma parte ya de nuestra cultura, venimos de una cultura judeocristiana ¿No? en la cual nacemos con el pecado original, ¿no? A muchos nos han enseñado esto en la escuela, al menos. Y si vemos la historia de la literatura moderna, sobre todo autores como Kafka, la culpa sobrevuela siempre estas obras y estos personajes. Son personajes torturados a veces por delitos que no saben cuáles son. Pensemos en el proceso, que empieza diciendo alguien debía de haber difamado a Joseph K. porque o si no, no se entiende que sin que hubiera hecho nada malo, aquella mañana vinieran a detenerlo. Y es como una metáfora de la culpa que mucha gente siente por no ser suficiente, por no hacer suficiente, por no complacer a todo el mundo, por haber fallado a este, por haber fallado al otro. Y eso también es una fuente de infelicidad y de mala salud psicológica, en el sentido que dejas de vivir para ti mismo y vives para satisfacer a los demás. Entonces ya no eres genuino, no eres auténtico. Y sobre esto quiero mencionar un libro que fue importante hace 3 o 4 años, de dos filósofos japoneses, uno joven y uno mayor, y es una conversación entre ambos. Los autores se llaman Kishimi y Koga, pero nuestros amigos y amigas se pueden quedar con el título, que es Atrévete a no gustar. ¿Y de qué va esta conversación filosófica que tiene de fondo la psicología de Adler, que fue uno de los grandes de las escuelas psicológicas del siglo XX? Pues básicamente lo que dicen es que tú tienes que elegir entre satisfacción a todo el mundo y libertad. Si tú tienes que satisfacer a todo el mundo, no eres libre. No puedes tomar tus propias decisiones porque quizás quieres ir al cine porque te interesa algo que están dando y vas a una reunión o una celebración de gente que no son tus amigos y no te interesan por no quedar mal, porque no hablen mal de ti, porque no pierdan a lo que sería la estimación que tú crees que tienen. Entonces, lo que dicen estos filósofos es que si tú quieres ser libre y quieres tener una vida realizada, es imposible no molestar a cierto número de personas y que te tienes que atrever a no gustar, incluso
que tienes que asumir que vas a caer mal en ciertos sitios. Y caes mal porque no has hecho lo que alguien pensaba que tú tenías que hacer. Entonces aquí vendría esta fina línea que podemos comentar entre servir a los demás y servirse a uno mismo. Os lanzo la pregunta, ¿cuál sería el equilibrio entre ambos sin sentirnos culpables? Excelente. Yo, si os parece, había preparado 5 ideas muy breves sobre la culpa y la responsabilidad que creo que pueden dar respuesta a la pregunta que acabas de lanzar, Francesc, y desde ahí retomamos el paso de la una hacia la otra y de esa decisión personal que nos puede llevar a vivir la vida de manera muy distinta, ¿no? Recordemos que la culpa es una emoción negativa que experimentamos cuando creemos que hemos hecho algo mal. Lo podemos haber hecho objetivamente, pero también hay la creencia o sentimos que hemos fallado de alguna manera. Que la culpa está vinculada a la autocrítica y a sentirse mal por una acción pasada, por una acción hecha. Hasta tal punto que la culpa puede ser paralizante, como una gran cadena, y no siempre conduce a acciones positivas o constructivas, porque a veces la culpa genera una inhibición de la capacidad reflexiva, serena y objetiva. A veces la culpa además puede ser irracional o excesiva. Puede surgir tanto de acciones cometidas conscientemente como de situaciones fuera de nuestro control. Muchas personas que en su entorno tienen a alguien que se ha suicidado se sienten culpables, aunque objetivamente no pudieran haber hecho nada, por poner un ejemplo. Y aunque la culpa puede ser una emoción poderosa que nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones, no siempre es un indicador de la responsabilidad real. Hablemos brevemente también en 5 ideas de la responsabilidad. Esta se refiere a la capacidad de reconocer y cumplir con nuestros compromisos, con nuestras tareas y obligaciones que hemos asumido. Y además la responsabilidad sí que implica una conciencia cabal de las consecuencias de nuestros actos y decisiones, tanto para bien como para mal. En definitiva, ser responsable implica tomar medidas, hacer cosas para abordar las consecuencias de nuestras acciones, ya sea corrigiendo errores o cumpliendo con lo prometido. En ese sentido, la responsabilidad es un indicador de madurez y de integridad personal, porque implica actuar de manera ética y cumplir con lo acordado y con las expectativas dadas. Y es un rasgo positivo de carácter que se valora socialmente, profesionalmente y en las relaciones personales. En definitiva, la responsabilidad se relaciona con la capacidad de reconocer y cumplir compromisos y obligaciones, mientras que la culpa es una emoción negativa que surge cuando sentimos que hemos hecho algo mal. En ese sentido, la responsabilidad puede ser la puerta de salida hacia la transformación. Y ahora, a partir de lo que nos trasladaba Francesc, Tony, ¿cómo se hace el camino de la culpa a la responsabilidad? Bueno, la verdad, Alex, acabas de hacer una introducción antológica y magistral desde un punto de vista sociológico y vamos a traducir esto a nivel psicológico. Ujú. ¿Sí? Y lo vamos a asociar a los 3 estados del yo. ¿Quién se siente culpable? Nuestro niño interior. La niña niño, sí. ¿Y quién hace que se sienta culpable el niño? La censura social, por tanto, el padre externo internalizado. En cambio, ¿de quién es la responsabilidad? Del adulto. Por tanto, primera idea fuerza, las personas maduras se sienten poco culpables por una razón elemental, porque actúan de manera tal que es difícil que su comportamiento genere culpabilidad, Claro. porque hacen lo que deben y lo que deben está en sintonía con lo que quieren. Mm. La persona madura lo es precisamente porque armoniza placer suficiente con deber necesario. Yo me siento culpable cuando mi padre interno me dice esto no lo has de hacer y mi niño no puede evitar hacerlo. En cambio, evidentemente, por eso la culpa nos inmoviliza y en cambio la responsabilidad nos activa porque la responsabilidad es un compromiso conmigo mismo entre mi instinto y mi condición de persona sociable para armonizar el placer necesario con el deber suficiente. Sí, por tanto, ojalá las personas tuviéramos muy poca culpa y mucha responsabilidad. Pero ¿cuál es la paradoja? Que para que algún día yo pueda sentirme responsable y no tener sentimiento de culpa, durante una época de mi vida, la juventud, en algún momento me he sentido culpable. Yo recuerdo
que en mi juventud algunos amigos, ¿eh? Por suerte siempre he tenido buenos amigos, dicen que Dios los cría y ellos se juntan, pero es cierto que siempre había alguno que precisamente porque yo era muy estricto moralmente, me venían casi a nivel de confesión y me decían, oye, es que el otro día rompí un cristal o robé en el Corte Inglés un bolígrafo y me sentí culpable. Digo, estupendo. Pues gracias a que te sentiste culpable robando un bolígrafo en el Corte Inglés, ya no lo has robado más. Gracias a que entraste en el autobús o en el metro sin pagar, decidiste no hacerlo. Hiciste un diálogo interior para decir, a ver, lo que es correcto y incorrecto según mi propia moral. Y cuando uno es el rector de su comportamiento y sabe, si aquí Alex Francés solo hemos de recordar el imperativo de la moral kantiana y nadie se sentirá culpable y todo el mundo será responsable. Recordemos una vez más el imperativo categórico de la moral kantiana. De el Actúa maestro Kant. de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Si aquello que yo hago lo hiciéramos todos, ¿el mundo sería mejor o sería peor? Si el mundo sería peor, no lo puedo hacer yo porque estoy empeorando el mundo al ser la peor versión de mí mismo. Si el mundo sería mejor, estoy mejorando el mundo por la vía que podemos mejorarlo, mejorándome a mí mismo, educando a mi niño, haciendo que mi niño tenga gratificaciones que han de tener un límite, que no me generen culpa. Y me generan culpa cuando lo que a mí me gratifica, a otro lo perjudica. Muchísimas gracias, Tony. Querido Francesc, en esta línea, ¿cuál Sí. sería tu aportación? A mí me ha hecho pensar también en un problema que no sé si es muy común en terapia, de personas que no están satisfechas con cierta parte de su vida y en sus actos en esa época. Entonces, sentir culpabilidad, pues porque quizás en determinado momento no fuiste un buen padre o no fuiste una buena pareja con la persona con la que tú estabas entonces, o porque ahora con tu conocimiento y tu sabiduría lo harías de otra manera. Entonces, hay mucha tendencia, yo lo que observo, a editar el pasado, Bueno, que un es tema, Francesc. editar el pasado en el sentido de trasladarte a momentos de tu vida donde tú sabes que lo podrías haber hecho mejor. Y eso genera otro tipo de culpabilidad. Y me gustaría comentar con Antoni cómo se trabaja eso. Y luego os daré la respuesta que me dio a este tema el profesor Gabor Mate en una entrevista que le hice Ay, para... qué interesante. Yo primero quiero oír la del Antonio, Pues mira, lo del maestro Antonio y el maestro Alex. a ver, sinceramente, Francesc, sacas un tema que afecta, te diría, a más de la mitad de padres y madres. Así que por eso he dicho que si hablamos de la culpa, podemos hacer una sesión, digamos, que será maratoniana. Podríamos estar 24 horas. Podemos repetir temáticas, querido Tony, no hay problema. Lo podemos retomar, sobre todo dependiendo del feedback de nuestra audiencia, de las Más amigas y del amigos. 50% de los padres y de las madres tienen sentimiento de culpa retrospectiva en el sentido de considerar que no han hecho lo que podían haber hecho. Pero fíjate que eso es un indicio de evolución personal positiva, porque precisamente uno tiene sentimiento de culpa cuando es más maduro y se da cuenta que cuando era más joven no estuvo a la altura de la madurez que tiene ahora. Por tanto, el sentimiento culpa retrospectivo está asociado a lo que decía Alex. Eso me responsabiliza. Es cierto que tú te das cuenta que cuando tu hijo tenía 2 años, le tenías que dar el biberón y estaba jugando el Barça y el Madrid en televisión y le ponías el biberón en la oreja o le ponías el biberón en la nariz. Bueno, y que alguna vez no atendiste a tu hijo o a tu hija como necesitaban. Gracias al darte cuenta, tú maduras
y rectificas y te haces mejor padre. Solo el que reconoce la culpa la reconvierte en responsabilidad. Y En es ese natural exacto. que En a cuando somos jóvenes, a ver, nadie es maduro de joven. Ujú. Cuando somos jóvenes podemos ser listos o tontos, pero no podemos ser maduros. Ujú. Por tanto, Excelente. Alex. En ese sentido, yo preparé un pequeño decálogo, a ver si en 2 minutos lo resumo a esta pregunta que haces, Francés, que lo primero es que pasar de la culpa a la responsabilidad es un proceso que implica un cambio de perspectiva y de abordaje de las situaciones. El primero, fundamental, es la aceptación superadora de la que habla nuestro amigo y maestro Tony. Es decir, reconocer y aceptar la culpa. En primer lugar, es importante reconocer y aceptar que nos hemos equivocado o aquello que nos hace sentir culpable. Por tanto, aceptarla es un primer paso imprescindible para abordarla efectivamente. Segundo paso, comprender la diferencia entre culpa y responsabilidad, que es el objeto de este tema de hoy. Es decir, una cosa es sentirte culpable y otra es asumir una responsabilidad. Reconocer que la culpa es una emoción negativa que no necesariamente ayuda a resolver el problema, mientras que la responsabilidad sí que implica tomar medidas constructivas para abordar la situación. En tercer lugar, ser conscientes de las causas, el sentido de realidad del que hablábamos antes, ¿no? Examina las razones de tus acciones o decisiones que te llevan a sentirte culpable y trata de comprender las circunstancias, tus motivaciones y las consecuencias de las acciones que hiciste y que te hacen sentir culpable. Cuarto lugar, aprende de la experiencia, es decir, en lugar de castigarte a ti misma o a ti mismo, utiliza esta experiencia como oportunidad para aprender y crecer. Pregúntate qué lecciones puedes extraer de esta situación y cómo puedes evitar cometer el mismo error en el futuro. La quinta idea es identificar soluciones. Una vez comprendida la situación y las causas detrás del sentimiento de culpa, asumir la responsabilidad, corregir los errores, es decir, ¿qué puedo hacer? La sexta, esta necesita coraje, hablar con las personas afectadas, tus hijos, tu expareja, quien sea. Si tus acciones afectaron a otras personas, comunícate con ellas de manera honesta y abierta en la medida de lo posible, porque asumir la responsabilidad implica necesariamente enfrentar las consecuencias de las acciones y tratar de enmendar cualquier daño causado. A veces te pasará que hablarás con un amigo diciendo me siento culpable y te dirá, ¿pero culpable de qué? Tonto, bobo, si no pasó nada, ¿por qué te estás fustigando? En otros casos te dirán, pues sí, me hiciste daño. Y a partir de aquí, metas claras, acciones específicas que nos ayuden a avanzar a una solución práctica y a evitar futuros errores, practicar el autoperdón, es decir, aprender a perdonarnos por los errores pasados, porque todos cometemos errores, como diría Chiquito de la Calzada, un mal día lo tiene cualquiera, y el autoperdón es esencial para avanzar de manera saludable, mantener una mentalidad de mejora continua, porque la responsabilidad es un compromiso eterno de crecimiento y mejora, desarrollando habilidades y estrategias que nos permitan tener una mejor personalidad y si es necesario buscar apoyo. Si sentimos que no podemos hacer frente a esa culpa enorme y asfixiante, entonces busquemos el apoyo o de amigos o de familiares o de magníficos terapeutas como Tony o magníficos mentores como Francesc. Hablar con alguien de confianza puede ser muy valioso. Entonces, el cambio de la culpa a la responsabilidad es un proceso gradual que requiere paciencia con uno mismo, pero la responsabilidad nos permite crecer y mejorar y el enfrentamiento de los errores con valentía y determinación los permite convertir incluso en oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. En ese sentido, pienso que la clave está en darnos cuenta que podemos alquimizar la culpa hacia la responsabilidad y la mejora constante. Maravilloso decálogo, querido amigo. Yo creo que hemos de tomar nota de todo esto. Es muy útil para todas las personas, ese 50% que no están satisfechos con cierta parte de su pasado. Yo daré como apunte final lo que contestó el doctor Gabor Mate sobre esta cuestión, que salió en el comentario de su último libro, que se llama El mito de la normalidad. Y lo que dijo el profesor Mate es, Francesc, tú cuando hiciste o dejaste de hacer aquello de lo que no estás orgulloso, ¿tú veías que aquello estaba mal? Yo dije, no fui capaz de verlo. Dice, entonces estabas ciego. Y si estabas ciego, no culpes al ciego de lo que no puede ver. Sigue con tu vida y hazlo mejor. Qué bueno. Qué lujo haber entrevistado a Gabor Mate, ¿verdad, querido Francés? Sí, yo espero que algún día tengamos la ocasión, si vive suficiente, de tenerlo aquí con nosotros también.
ojalá lo podamos tener y ojalá estos espacios que generamos de diálogo puedan seros útiles a todos, queridas amigas y queridos amigos. Seguiremos la semana que viene con otra cuestión que esperemos que sea de vuestro interés. Mientras tanto, cualquier temática que os pueda parecer interesante, nos la transmitís a través de los comentarios del chat y abordaremos programas aquello que realmente nos hubiera gustado que nos hubieran contado antes. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo y como siempre, seguimos.